Durante la primera sesión de psicoterapia se produce una escena increíblemente común. Sucede a la mitad o al final de esta y es un malentendido entre un paciente no familiarizado con este tipo de tratamiento y un terapeuta no entrenado correctamente en la dinámica del trauma complejo. El paciente demanda sugerencias para librarse de sus síntomas lo más rápido posible y el terapeuta accede a su deseo dándole un consejo que comienza con las palabras: lo que usted tiene que hacer es... Esta escena es paradójica, pues representa algo totalmente razonable, pero a la vez completamente ilógico. El consejo que reciba el paciente no podrá ponerlo en práctica por más fuerza de voluntad que emplee, y el encabezado del consejo que entrega el terapeuta es redundante, pues probablemente sea una estrategia que el paciente ya había intentado hace meses o conocía hace poco. Es inusual que un paciente agende sesión con un terapeuta apenas ve alterada su estabilidad emocional por tres razones. A. Como ya veremos en otro capítulo, la víctima de trauma complejo ignora durante un largo periodo las señales de alerta de su cuerpo. B. Aborrece o le aterra la idea de pedir ayuda porque fue invalidado cuando la necesitó en su momento de mayor vulnerabilidad. C. En su deseo de no pedir ayuda, usará toda clase de estrategias para sanarse solo. En resumen, el paciente con historia de trauma complejo no acude a sesión cuando se siente mal, sino que cuando todas las sugerencias que leyó, usualmente en línea o a veces en libros, no le resultaron efectivas. Un elemento a considerar es que aunque la terapia resulte reparatoria para el paciente respecto a los eventos traumáticos tempranos de su desarrollo, lo cierto es que muchas veces el individuo desea sanar pronto, no por la pérdida de su calidad de vida, sino que para no perder días de sueldo o perder su trabajo de plano, pues necesita seguir produciendo para costear los cada vez más elevados arriendos, ahorrar para el subsidio de una vivienda propia, poder pagar las cuentas y compras semanales, o peor aún, pagar deudas que adquirió para solventar alguno de los gastos previos. El trabajador reducido a ser una bestia de carga alienada producto de la explotación laboral es desgraciadamente una idea bastante antigua. El mundo actual ofrece una serie de fuentes de estrés sobre las cuales ni el paciente ni el terapeuta tienen poder de influencia alguno. Por ejemplo, a veces la única estrategia disponible para intervenir en una situación de maltrato laboral sostenido es simplemente renunciar a dicho trabajo con el enorme riesgo financiero que aquello supone. Diego Alonso menciona cómo la Superintendencia de Seguridad Social en 2023 emitió un informe donde señalaban las principales características de las enfermedades relacionadas al trabajo y su distribución en los trabajadores. El informe destacaba que el 67% de las licencias médicas emitidas por concepto de enfermedad profesional estuvieron relacionadas a diagnósticos de salud mental. Alonso también menciona cómo la Asociación Chilena de Seguridad en 2023 concluyó que entre los factores de riesgo más recurrentes para una enfermedad profesional se encuentra la sobrecarga laboral, el mal ambiente laboral, el escaso apoyo social del empleador, conductas de acoso laboral y un liderazgo disfuncional. El nivel de desprotección laboral en Chile es preocupante. Superado el miedo de denunciar a su agresor, lo que ya de por sí es una agonía, la víctima de maltrato laboral deberá librar una batalla cuesta arriba donde encontrará escaso apoyo, motivado por el temor al despido de sus colegas para que sirvan de testigos durante el juicio. La escasa influencia que tienen los sindicatos, particularmente en el sector privado, la posibilidad de ser despedido antes de que se fiscalice el agresor y el hecho de que hay ambientes de trabajo que tienen completamente naturalizado el maltrato laboral, como las reparticiones de gobierno que asignan la jefatura a individuos basados en su afiliación política al partido gobernante por sobre su grado de competencia y estabilidad mental. La demanda del paciente de sanar lo más rápido posible es legítima, pues a nadie le gusta sufrir
Y el mismo aparato psíquico emplea toda clase de mecanismos de defensa para reducir la angustia del individuo, pero llega un punto donde estos colapsan. El paciente lógicamente supone que lo que en realidad necesita son estrategias nuevas y eso le impulsa a demandar sugerencias al terapeuta. Como mencioné previamente, el paciente ya había intentado emplear aquellas estrategias que podrían haberlo ayudado. Un paciente pasando por un cuadro depresivo sabe que debería centrar su procesamiento de la realidad en los aspectos positivos en lugar de los negativos. La víctima de maltrato sabe que debe abandonar a su agresor y el consumidor problemático de alcohol sabe que debe reducir la ingesta de este. Ellos comenzaron muchas mañanas mirándose ante el espejo y jurando que cambiarían estos patrones disfuncionales solo para recaer horas después. En síntesis, el paciente siempre ha sabido lo que necesita hacer para sanar, solo que no puede mantener la constancia para hacerlo. Un segmento importante de los individuos lo sospecha, pero en lugar de acudir a terapia para descubrir por qué ocurre esto, desafortunadamente recurren a la culpa y se etiquetan como flojos, masoquistas o faltos de carácter, lo que a su vez incrementa aún más el malestar. En otros capítulos exploramos la compulsión a la repetición y el circuito de recompensa de la dopamina, que son en gran parte responsables que el paciente no pueda abandonar fácilmente sus patrones disfuncionales, pero hay otra faceta del trauma complejo cuya exploración es esencial y es la anatomía misma del cerebro. Bessel van der Kolk señala que ambos hemisferios son completamente distintos, ya que mientras el derecho es intuitivo, emocional, visual, espacial y táctil, el izquierdo es lingüístico, secuencial y analítico. Mediante neuroimagenología, descubrió que imágenes de eventos traumáticos activan el hemisferio derecho del cerebro y desactivan el izquierdo. Esta situación es particularmente invalidante para la víctima, ya que le impide identificar causa y efecto de sus acciones y crear planes coherentes. Van der Kolk agrega que cuando algo le recuerda a la víctima de un evento traumático, su hemisferio derecho reacciona como si estuviera ocurriendo en el presente. A veces el campo perceptual del individuo es invadido por completo por el recuerdo del evento traumático. A veces simplemente se disocia sin saber el motivo o a veces es súbitamente invadido por angustia, tristeza o ira sin tampoco saberlo. Lo descrito es el instante exacto donde los planes de la víctima de trauma por sanar mediante el uso de estrategias más funcionales se derrumban y vuelve a su patrón de siempre. La reprogramación del evento traumático a través de la abreacción, un mecanismo que veremos explicado en otro capítulo, es el primer paso para que el paciente no vea invadido su procesamiento cognitivo y de paso no sufra estos apagones del hemisferio izquierdo que describe Van der Kolk.